Dali, muchísimas gracias, señores. Y como siempre, aquí tenemos a uno de nuestros invitados de lujo, nuestro amigo, el psicoterapeuta Juan José. Bienvenido, ¿cómo está? Llegó el doctor. Caramba, llegó el hombre. Tú sabes que, bueno, hemos visto en las últimas semanas que en las redes sociales se está hablando bastante sobre los depredadores sexuales a menores, y hemos visto muchísimos casos en República Dominicana y en algunos otros países latinos donde hemos visto niñas que han sido víctimas de estos depredadores sexuales en menores. Y en el día de hoy tú vienes con un tema muy interesante de cómo nosotros podemos reconocer si tenemos un depredador sexual cerca de nosotros que pueda hacerle daño a un menor, y también sobre las estadísticas que están ustedes, los psicoterapeutas, trabajando a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana. Cuéntame. Bueno, recientemente la UNICEF ha elevado una alta preocupación por la alta incidencia de violaciones y asesinatos a niños, particularmente en la República Dominicana y otros países. Es una preocupación que obviamente no se limita a la República Dominicana, sino a países latinoamericanos y aquí a los Estados Unidos. Y realmente es una realidad que hoy en día estamos hablando más y más y más de ella, que lamentablemente se da de una manera que es inaceptable. Así es. Doctor, pero una de las cosas principales que sé que todos en casitas queremos saber es cómo reconocer. O pues no digamos directamente, porque no debe ser fácil reconocer a un depredador sexual para algún menor o para sus hijos, pero ¿cómo lo reconocemos exactamente? ¿Cuáles son esos indicios que nos dan ellos? Primeramente tenemos que desmistificar quién es un depredador sexual. A veces cuando pensamos quién es un depredador sexual tenemos imagen de que es aquel extraño que de repente sale de un monte y viola a un niño o una persona. El depredador sexual, por lo general, la característica principal es alguien primeramente cercano a la familia, puede ser un tío, un primo, un hermano, un padrastro, inclusive un padre biológico, lamentablemente. Que se han visto muchos casos. Así es. Entonces, esa persona muestra un interés excesivo, un interés muy particular en ese niño o en esa niña, busca condiciones para estar a sola con ese niño o esa niña, crea un ambiente de manipulación psicológica con el objetivo de ganarse la confianza de ese niño y esa niña, y así obviamente materializar sus desviadas intenciones sexuales. Eso quiere decir, Juan José, que entonces en el caso de cómo reconocerlo, debemos de iniciar una conversación con nuestros hijos menores y empezar a educarlos de cómo comunicarse con nosotros, con cualquier cosa extraña que le diga a alguna persona cercana, y educarlos. Me imagino que ya por esa vía es que uno puede evitar estos casos. Así es muy importante tener una comunicación muy abierta con nuestros hijos. Es muy importante de mantenernos observando constantemente la conducta de nuestros hijos. Es muy importante también ver cómo nuestros hijos interactúan alrededor de otras personas, incluyendo a las personas más cercanas. Siempre hay un refrán que he escuchado cuando crecía de que los niños y los borrachos no mienten. Sí, y es una gran realidad. Cuando un niño o una niña se nos acerca con una preocupación, usted ve una conducta que realmente es excesiva en cualquier naturaleza, o una persona a su alrededor, no importando el parentesco, tiene una conducta excesiva, es muy importante que nos mantengamos observando a ver qué está pasando. Y obviamente cuando ese niño o esa niña nos manifiesta de que ha pasado algo con lo cual se sienten incómodos o algo le ha sucedido, es importante de que le demos la importancia y le demos la atención inmediata. Ok, ¿sabe que por experiencia propia, doctor, cuando fui muy pequeña pasé uno de estos casos, y realmente hay a quienes nos da miedo de comunicarlo, y no solo miedo de comunicarlo, sino que no sabemos cómo actuar cuando somos niños? Es difícil, pues por supuesto que en este momento algunos niños puedan entender lo que estamos hablando en este programa, pero si esto va directo a las madres y padres que pues tenemos hijos, que podamos tratar de llevar esa confianza a nuestros hijos para que nos digan esos indicios, porque por experiencia propia yo no lo comuniqué hasta grande. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Sí, es muy importante
que los padres desde una temprana edad Exacto. hablemos con nuestros hijos sobre qué toque es apropiado y qué no es apropiado. Perfecto. Entonces, iniciar esa conversación a una temprana edad sobre esos ¿Qué edad aspectos. más o menos para que Podemos tengamos claro? empezar desde los 2 años, decirle, Wow. mami, papi, el toque aquí es inapropiado, alguien te toca o es importante de que me lo comunique, que me deje saber, porque una de las técnicas psicológicas que los depredadores sexuales usan con los niños es la manipulación, la intimidación de decirle, esto es un secreto entre nosotros dos, no le diga a tu mamá, no le diga a tu papá, no le diga a más nadie, Claro. o Sí, una claro, amenaza claro. de que si tú dices alguien va a morir o tú vas a morir, o sea que es importante que mantengamos una comunicación completamente abierta y mantengamos una vigilancia 24/7 para que estas situaciones no se den. Recuérdense, hay tres fenómenos que se dan en este tipo de situación. Una es la intención, Sí. la otra es el acceso. El Claro. individuo tiene una intención maligna y tiene acceso total persona, a ese niño. Ujú. Entonces ya ahí se dan esas dos combinaciones, ya el individuo pues tiene Carta a través de esa abierta para forma poder carta hacer. abierta para materializar sus Ese dato. desviaciones sexuales. Claro. Ahora, Juan José, hemos hablado de ya la comunicación entre los menores y los padres. Ahora he visto muchos casos que, de hecho, las estadísticas fueron muy altas en el 2019, el año pasado, y fue de propios padres que han violado a bebés entre los 9 meses y los 12 meses. Entonces, ahí estamos hablando ya de la madre, cómo reconocer la madre ya cuando tiene un bebé así recién nacido, prácticamente. Realmente esas estadísticas son escalofriantes y bastante alarmante y preocupante. Nuevamente, las madres tienen un sexto sentido que a veces cuando esas alarmas comienzan a tocar, es importante, esa corazonada, es importante que inmediatamente le pongamos atención. Cualquier rasgo físico inusual, cuando se da una violación de un menor, obviamente hay ciertos rasgos en sus partes íntimas, hay ciertos rasgos en la conducta del niño que inmediatamente te dice que hay algo que no está normal. ¿Hay una manera que una madre pueda darse cuenta, por ejemplo, un padre que esté obsesionado, que solamente quiere tener el bebé cargado? ¿Hay algún síndrome, algo que uno pueda ver? Sí, que lo podamos como identificar. Sí. Nuevamente, cualquier conducta extrema, y cuando digo extrema, obsesiva, es de atención. Okay. Toda conducta extrema, excesiva, de cualquier naturaleza que sea, es de ponerle atención, porque siempre detrás hay un motivante. Sí, eso sí es verdad. Siempre hay un motivante de esa conducta extrema. Hay depredadores sexuales que muestran una conducta excesiva en términos de ser lo que más quieren ese niño, lo que más lo entienden, lo que más se preocupan de una manera excesiva y sobre todo lo que más quieren pasar tiempo a sola con ese niño o esa niña. Claro, y en el caso contrario, doctor, porque también ahí es fácil determinarlo. Bueno, cuando una persona quiere estar con el niño, cuando una persona quiere acercarse, pero cuando es el caso contrario, cuando son este tipo de depredadores que no muestran esa forma tan cercana hacia la persona, ¿cómo lo podemos identificar? Porque supongo que en ese caso es un poco más difícil, y lo digo también por experiencia propia. A mí lo hacían con regalos, ¿me entiendes? Pero era muy sutil, no era identificable. Claro, recuerde, el juego empieza con una seducción. Claro. Los depredadores sexuales desarrollan una habilidad de identificar a los niños y a las niñas que son vulnerables. Y con un juguete es lo más fácil. Efectivamente, por favor. Efectivamente, identifican cuáles son los gustos de ese niño o esa niña. ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué lo hace contento? Es como un cazador. Efectivamente, Sí, tal cual. efectivamente. Entonces comienzan con ese arte, con esa danza de seducción,
con el último objetivo, obviamente, de cometer una violación sexual. Y por último, Juan José, por favor, si le puede dar un consejo a los padres que en este momento están viéndonos aquí con esta entrevista tan interesante, que han pasado ya en su familia por una situación de un depredador sexual, ¿qué consejo le das para tratar a esos niños que han sido víctimas? Es muy importante de que en esos casos donde algún niño haya sido objeto de algún tipo de violación o de molestia o de avance sexual, de que se le busque la ayuda profesional adecuada lo más antes posible y de que se abra un diálogo entre la familia y en las comunidades sobre este fenómeno que es más común de lo que realmente nosotros queremos reconocer. Y todavía lo siguen tratando como si fuera un Un mito. tabú. Así es, así es. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Yo sé que en casita disfrutaron completamente esta entrevista y espero que pues le hayan tomado muy en serio para que en su casa no le pase esta condición. De verdad que Obviamente, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en Todo Incluido. Tú sabes que esta es tu casa y esperamos tenerte de vuelta la próxima semana con algún tema interesante igual que este. Gracias, el placer es mío como siempre. Es momento de hacer una pausa comercial, pero en la próxima parte vamos a tener mucho más contenido de Todo Incluido. No sea parte de ese televisor. Pipululi, piluli, luli, luli, luli. Wendy me preguntó que si el programa iba en vivo hoy. ¿Quién? No, ya, Wendy, ya, de pauta. Para. Vamos a darle ahí. Doctor, mil gracias. No, gracias a ustedes. Es interesante. Al de nosotros, pero al oponente ahora. Yo que soy mamá, yo